Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa in mezzo. La reunión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Hoy por Hoy, de todos los jueves, hoy podría llamarse el sínodo de Hoy por Hoy, el cónclave también si quieren, aunque aquí no los encerramos con llave. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando mucho estos días del Papa Francisco, de todas sus facetas, de su faceta futbolera, de su faceta de proximidad a la gente, de todo. Y hemos hablado también de su faceta ecologista, incluso de su formación, porque él es químico, ¿me equivoco? Tiene formación de químico. De químico, eso es. Y todo el mundo además ha hecho referencia a esa encíclica que hacía referencia al medio ambiente, sí. Como que en un papa es un poco raro todo esto. Sí, pero es que es jesuita, ojo. Ah, vale, ya está, es verdad. Es importante. Es verdad. Y sí, tenía su segunda encíclica, hablaba durante mucho tiempo de la ciencia y de cómo deben convivir la ciencia y la religión, de alguna forma, diciendo que, con cierta razón, en mi opinión, que hay preguntas que la ciencia no puede responder y hay carencias o necesidades del alma humana que no puede responder la ciencia y sí la religión, ¿no? Es decir, y a él le gustaba mucho ese debate. Ha estado en conferencias sobre agujeros negros en el Vaticano, hablando de figuras claves en comprender lo que fue el origen del universo, el Big Bang, como Georges Lemaitre, que era también sacerdote, etcétera. Entonces, ese diálogo entre ciencia y religión yo creo que siempre le interesó, y luego también el tema de los avances indiscutibles que supone la ciencia, ¿no? Avances médicos, avances tecnológicos, etcétera. Pero ahí siempre lo llevaba como diciendo, bueno, los avances tecnológicos, ¿para quién son? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres? O sea, siempre lo llevaba ahí. Y también, perdona. Y te iba a decir que te digo lo de jesuita porque es importante mencionar la historia del Observatorio Vaticano, que es uno de los primeros observatorios astronómicos que hay, y que luego es un observatorio que además controla otro telescopio que hay en Estados Unidos, que ahora mismo lo dirige un jesuita también, que es experto en vida en otros planetas y en ciencias planetarias. O sea que hay mucha más ciencia en el Vaticano de la que pensamos. Luego lo que pasa es que también está la doctrina de la fe, y eso ya. Mucha ciencia y mucha tecnología. Hablaba el otro día también La Salle, cuando destacábamos cosas de este Papa, hablaba de su postura y sobre la inteligencia artificial. Absolutamente. Yo creo que es muy destacable la capacidad que ha tenido de conectar con problemas de la actualidad, dedicándose a lo eterno, ¿no? Porque se supone que es lo que estaba en su trabajo. El medio ambiente, la inmigración y la inteligencia artificial. Es uno de los primeros líderes internacionales en preocuparse por la inteligencia artificial. Tiene un montón de discursos, pero es que el Vaticano tiene una estrategia de inteligencia artificial que se hizo pública en enero. Nosotros hemos escrito mucho sobre ese documento, que está disponible en internet y es muy interesante. Sí, La Salle lo dijo. Dice, sí. Es muy interesante. De los documentos de países que hay, yo te diría que es, sin duda, entre los tres más interesantes está el del Vaticano, con una visión radicalmente distinta de la que tiene cualquier otro. Se llama Antiqua et Nova, es una nota además no muy larga, que cita a gente del mundo de la ciencia que no tiene nada que ver con la Iglesia. Por ejemplo, Turing, que fue un hombre, vamos a decir, visto regular por algunos científicos de su época, y que plantea disyuntivas muy interesantes, ¿no? De hecho, ellos plantean que esta carrera de la inteligencia artificial, a lo mejor la pregunta no es quién va a llegar primero, sino cuál es la meta, ¿no? Que me parece una pregunta muy interesante. La nota es, como digo, entera, es muy recomendable, pero me interesa especialmente una parte, o si quieres dos. Una, que es la que insistió mucho el Papa, que es esta del bien común, de la inteligencia artificial sirve para el bien común, si hace que todos vivamos mejor, educación, sanidad, estas cosas que hemos repetido aquí muchísimas veces, pero luego tiene una que tiene más que ver con lo teórico, que es muy interesante, ¿no? Que ellos dicen que nunca podemos comparar la inteligencia artificial con la inteligencia natural, porque la inteligencia artificial es obra de la inteligencia natural. Y eso, que parece una perogrullada, es tremendamente interesante, ¿no? Esa comparación que a veces hacemos, comparar las máquinas con las personas, no tiene sentido, porque lo veamos como lo veamos, la inteligencia artificial siempre va a ser las máquinas una obra, siempre las hacen las personas. Una obra de lo humano. Así que recomiendo a todos los oyentes este documento, que no es muy largo y de verdad que es muy interesante.
Se me ha olvidado comentar una cosa. Hace una semana exactamente, mientras estábamos aquí, Jaime Sastre y yo comentando la actualidad, saltó la noticia de que habían encontrado vida extraterrestre, que es un tema también muy del Observatorio Vaticano. Sí. Bueno, simplemente, como se ha visto, han descubierto una molécula que decían solo tiene origen biótico en la Tierra, solo lo producen los seres vivos, y este planeta que está a 120 años luz, pues puede tener océanos y tal. Y es lo más cercano a descubrir vida que se ha hecho hasta ahora. Bueno, ya están saliendo otros estudios diciendo, esta molécula también se puede producir de forma totalmente abiótica, es decir, sin necesidad de que haya vida y tal. Y es importante porque nos pone ante el gran problema de decir, vamos a descubrir cosas en sitios que están muy lejos y que no vamos a poder demostrar si son vida o no, ¿no? Claro. O sea que ahí la religión va a seguir teniendo sí, pero mira, papel. Al margen de la religión, yo creo que es muy interesante esto que decía Jaime, porque siempre hemos hablado de las estrategias de los diferentes estados frente a la inteligencia artificial, los debates que no se abordan en serio ni en profundidad en la mayoría de los estados. Claro, si dejamos al margen la religión, en este caso, el Estado del Vaticano como Estado, como Estado que es... Sí. Es de los que más en serio se lo toma. Exactamente, ¿no? Tiene una estrategia muy definida, muy bien planteada, y de una sofisticación que sorprende, ¿no? Si nos olvidamos que es el Estado del Vaticano, que está la religión ahí, que es el Estado del Papa, si nos olvidamos de eso... A mí esta pregunta me parece brutal, ¿no? O sea, oye, esto no es llegar primero, es llegar a dónde. ¿Cuál es la meta de esta carrera por la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queréis conseguir, ¿no? Esta pregunta que tanto China, que tiene un plan muy definido, Estados Unidos, que no es tan explícito, pero tiene un plan, Rusia, del que hablamos menos, no sabemos nada de su plan, pero lo tiene muy claro que quieren competir. ¿Pero competir para qué? ¿Para llegar a dónde, no? Pues vamos a hacer una cosa, voy a ir a la publicidad ahora, a la vuelta seguimos con más temas y con algo que hemos contado además hace no mucho. Esta mañana para mí, Donald Trump habló de Elon Musk en pasado. O sea que, no sé. Talk of many things when there is sadness, we rearrange the train. Aquí seguimos con nuestros ministros, con Jaime y con Nuño. Vamos a seguir hablando de los gigantes tecnológicos porque no han tenido una buena semana. Tercera condena por monopolio en los últimos 18 meses. Primeras multas del Reglamento de Mercado Digitales a Apple, que son 500 millones de euros, y a Meta 200 millones. Primero Google, si es un monopolio, ¿podrán obligarle a trocear? ¿Esto cómo va? Pues vamos a ver, es la tercera sentencia, esto es en Estados Unidos, 3 monopolios ya Google, el primero por su tienda de aplicaciones, hace ya bastantes meses, hace menos con el tema del buscador y ahora con el tema de la publicidad digital. Esto pinta mal para Google, para Alphabet, que es su matriz, y puede que se le obligue a vender alguna de sus partes. Todo el mundo piensa que de vender algo vendería Chrome, que como sabemos es el sistema operativo que tienen los móviles, que tiene una presencia enorme en el mundo, mayor en Europa que en Estados Unidos, con lo cual deberíamos plantearnos también cosas, y la duda es quién puede comprar esto y para qué, ¿no? Porque lo que está sonando, que es que, por ejemplo, podría ser OpenAI, que es la matriz de ChatGPT, yo creo que no serían muy buenas noticias para nadie, ¿no? Pensar que ChatGPT va a estar en todos los móviles, creo que es una cosa que debería preocuparnos. ¿Y estas multas les afectan realmente? Bueno, yo creo que 500 millones le empieza a preocupar a todo el mundo, ¿no? Es verdad que para las cifras que ellos manejan, 500 millones es una cosa que pueden pagar, es así, pero 500 millones no le gusta a nadie. Y además a dos compañías, como son Apple y Meta, que son, digámoslo así, abiertamente hostiles a las regulaciones, ¿no? Que tratan de litigar, que poco abiertas a negociar y con una trayectoria de incumplimientos bastante larga. Teresa Rivera ya ha hecho hoy declaraciones reiterando esto. Si te acuerdas, hemos hablado ya de que nos daba cierta seguridad que Teresa Rivera fuera a ser la persona que desde la Comisión Europea llevara todos estos temas, y creo que estas primeras multas son un ejemplo de lo que vendrá. El problema es si esto empieza a mezclarse con otras guerras, ¿no? Con la arancelaria, por ejemplo. Claramente con la porque Meta ya ha respondido diciendo que esto es respuesta, esto es la Europa que me quiere castigar, ¿no? A ver, la respuesta de Meta es como es Meta últimamente, es bastante cutre, ¿no? O sea, empezar a mezclar cosas que tienen poco que ver. Teresa Rivera lo ha explicado varias veces, esto es claramente por incumplimiento de una normativa europea, que no tiene nada que ver con los aranceles. Es una normativa digital que pone ciertas obligaciones a todos estos gigantes digitales. Apple no las ha cumplido, Meta no las ha cumplido y tienen que pagar una sanción. Es así. Y yo creo que lo recomendable sería que empezaran a cumplirlas y así dejarían de tener este tipo de penalizaciones. Pero empezar a mezclar con el tema arancelario creo que es complicado.
y vemos que en Estados Unidos siguen tomándose medidas contra estos gigantes. A mí me sorprendería, aunque con estos señores no nos sorprende nada, que a Donald Trump le pareciera que lo que es un monopolio en Estados Unidos y que debe ser controlado en Estados Unidos puede serlo fuera de sus fronteras, ¿no? Pero sabemos que para Elon y para Donald todo es posible. Mira, ya que me hablas de Elon, te decía antes a las 9 hemos contado cómo Donald Trump hablaba ya de él en pasado, se aleja del gobierno. Al menos aparentemente, al menos en la escena, porque es verdad que ya hace mucho que no le vemos al lado de Donald Trump. Le hemos llegado a ver con su hijo en el despacho Oval. Es que cuando lo piensas, le hemos llegado a ver en un Consejo de Ministros, en el equivalente a un Consejo de Ministros, y se va alejando. Pero claro, es que las pérdidas de Tesla están siendo brutales, y no sé si solo por el hecho de que ya hay mucha gente que ha dejado de comprar Tesla porque quien está detrás es Elon Musk y ya todo el mundo ya sabe que está loco, o por algún otro motivo. Bueno, a ver, yo creo que indudablemente tiene mucho que ver el rol que ha jugado Elon Musk en la administración Trump. Pensemos, ¿no?, que es un gobierno negacionista y es un señor que vende coches eléctricos, ¿no? Es que están en mundos opuestos. Pero es verdad que en Tesla se han unido muchas más cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, un problema de modelos. Ellos están en un momento en el que no terminan de sacar el nuevo modelo y el último pues ya no es vanguardia, y sobre todo la competencia china, que empieza a ser mucho más innovadora a precios, en el mejor de los casos, iguales, pero muchas veces bastante más bajos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso con el cargador, lo hablamos aquí, ¿no? Con el cargador de coches. Sí. Hay un montón de cosas que hacen esta tormenta perfecta. Lo que pasa es que, claro, un 70% de caída de beneficios, yo creo que el señor Elon Musk tiene que estar planteándose si dedica demasiado tiempo a desmantelar y romper cosas y demasiado poco a sus accionistas. Claro. Bueno, pues veremos qué pasa, si esta es una ruptura temporal o es una ruptura definitiva. Vamos con una noticia que hemos conocido esta mañana. La noticia es la posible influencia de una infección bacteriana, el E. coli, contraída durante la infancia, en la aparición unos años después del cáncer colorectal, y estamos hablando de la aparición de este cáncer en adultos jóvenes, ¿no? En adultos jóvenes, en adultos cada vez más jóvenes, sí, porque es algo que se ve mucho en los países desarrollados. Hay un aumento de los casos en personas de 30, 40 años, incluso en los últimos, en los últimos años de la década de los 20, y no se sabe por qué. Es decir, hay muchos factores. Sabemos que, por ejemplo, pues las dietas, el tipo de vida, menos ejercicio puede estar relacionado, pero claro, tiene que haber otras explicaciones, ¿no? Y este estudio es, yo creo que sobre todo abre una puerta interesantísima, ¿no? La posible conexión de una... Porque esto sería que aparece el cáncer con gente que ha pasado, que ha tenido esta bacteria. Que ha tenido esta cepa de la bacteria, porque coli hay muchas cepas y parece que hay una cepa que es la que modifica o causa mutaciones en el colon, y que esto es más frecuente en personas jóvenes que desarrollan cáncer de colon. También hay que decir que, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Es un estudio muy interesante, pero se han analizado 1000 tumores. Son 11 países también que han analizado, pero claro, estamos hablando de una enfermedad que es uno de los cánceres más comunes y que hay que analizar muchísimos más pacientes en muchísimos más países, entre ellos España, que no ha entrado en este estudio, ¿no? Pero esa posible conexión es interesante, porque sí que parece estar más presente estas mutaciones en personas que desarrollan este tumor. Luego está la gran pregunta. ¿Puede ser que esta gente se contagiase con esa cepa de la bacteria, tenga las mutaciones y por otras razones desarrollase cáncer de colon de forma temprana? Puede ser. O sea, hay que hacer muchísima ciencia todavía para... Pero descubrirlo puede servir para prevenir o para... Claro, es lo que dicen los investigadores. Todo esto se debe a una toxina que produce la bacteria en el tracto digestivo. Entonces, bueno, si tenemos sospechas o si tenemos alguna evidencia de que puede ser dañina y podemos desarrollar compuestos para eliminar este tipo de molécula, pues es una intervención interesante. Lo que pasa es que todavía hay que probar muchas cosas. Decías que España no ha entrado en el estudio, pero el investigador principal es español. Sí, es español y acaba de llegar a España. Trabajaba en Estados Unidos y vino a investigar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. O sea que es un nuevo fichaje, una noticia positiva. ¿Y esta investigación la hizo estando fuera? Esta investigación la hizo estando fuera en Estados Unidos y tiene una beca de los Institutos Nacionales de Salud, que hemos hablado mucho de ellos. Es la mayor agencia de investigación pública biomédica del mundo y que dedica más de 40.000 millones de euros a la investigación científica en Estados Unidos. Y posiblemente este proyecto
o al menos la financiación pública que tiene del gobierno de Estados Unidos, corra peligro. Y es una investigación claramente interesante, ¿no? O sea, puede ser una investigación que se pueda interrumpir. Es una investigación que se podría interrumpir o que se podría cancelar, dependiendo de lo que se decida finalmente en esta agencia, ¿no? Y lo decía la propia nota de prensa de una de las universidades estadounidenses que han participado también en el estudio. Así que, bueno, también hay una importante financiación de este proyecto por parte del gobierno de Reino Unido, con lo cual, bueno, y luego ahí, pues es un ejemplo más de cómo Europa podría aprovechar este tirón. ¿Y sabemos si su retorno tiene que ver con el momento político de Estados Unidos o ya tenía previsto volver o el CNIO le ha fichado? Creo que ya tenía previsto volver y que no hay mucho de eso. De hecho, ayer hubo como un problema con esos párrafos de la nota de prensa que explicaban la situación problemática con los fondos de los institutos nacionales de salud, esa declaración de esto podría cancelarse, estar en peligro, sí. Porque de repente hubo, bueno, intentaron quitar esos párrafos, después reaparecieron en la nota, fue algo raro, pero bueno, ahí están. Bueno, en cualquier caso, un avance. Él se llama Marcos Gay, es biólogo computacional, no es médico. Esto nos vuelve otra vez a lo bueno. Mira, y volviendo también a lo del Papa y la inteligencia artificial. Esta es la parte buena de la inteligencia artificial. Él es de Coruña, además, que Coruña se está convirtiendo en la capital de la inteligencia artificial en España. Es muy interesante lo que está ocurriendo en Coruña, no solo en la ciudad, sino en la provincia. La ciudad va a tener la agencia nacional. La Universidad de Coruña es pionera en algunos estudios de inteligencia artificial, sobre todo relacionados con el medio ambiente, y la Universidad de Santiago, el grupo de Senén Barros, que es un grupo de los históricos en toda Europa, con mucha presencia de aplicaciones ligadas a la sanidad. Así que yo creo que es muy buena noticia que fuera de Madrid y Barcelona estén ocurriendo tantas cosas con inteligencia artificial, y Coruña lleva un carrerón en este sentido. Y hay una noticia de esas complejas y difíciles de contar que aún en ciencia y tecnología, lo voy a leer literalmente porque si no puedo, se ha producido un récord de comunicación cuántica usando redes convencionales. Comunicación cuántica... récord y redes convencionales. Nuño, descifra esto. Buah, estas noticias, yo a mi compañero Raúl Limón no le envidio nada, porque cada vez que tiene que explicar estas cosas, que lo hace muy bien, yo sudaría tinta. Pero bueno, básicamente el fundamento de la comunicación cuántica es, por ejemplo, de la comunicación cuántica es usar luz, fotones, la partícula de la luz, para comunicarse. ¿Por qué? Porque cada vez que tú intentas mirar el estado en el que está un fotón, lo desvirtúas. Es decir, si yo te pongo un mensaje encriptado en ese fotón y el mensaje no es para ti, tú intentas espiarlo, lo vas a destruir antes de saber lo que dice. No llega al destinatario. No llega al destinatario, pero además desvirtúas el mensaje, con lo cual es imposible de hackear, por así decirlo. Entonces, el problema de esta tecnología, que es muy prometedora para comunicaciones hiperseguras, es que necesitas una tecnología, una infraestructura complicada. Tienes que tener máquinas criogénicas para poner a una temperatura de muchísimos grados bajo cero, y si utilizas las infraestructuras convencionales, la fibra óptica por la que va Internet, hasta hace muy poco solo llegaban unos kilómetros. Por eso este estudio es muy importante. No tanto por la distancia, sino porque han utilizado la infraestructura convencional que nosotros utilizamos para el Internet. La fibra óptica. La fibra óptica. Y han confirmado que el mensaje encriptado en esos fotones se puede transmitir 250 kilómetros y que sigue siendo súper seguro. Entonces, los investigadores dicen, ¿esto para qué puede servir? Para empezar a crear las primeras redes, por así decirlo, de Internet cuántico. Realmente no vamos a... Sin necesitar esa infraestructura de la que estábamos hablando. Sin necesitar una infraestructura adicional que te vale muchísimo dinero y que no es viable. Puede ser viable en un entorno cerrado, pero para comunicaciones a mucha distancia y para una infraestructura más como la que conocemos no es viable. Entonces, esto sobre todo puede ser muy interesante para transmitir claves. Es decir, si quieres hacer una transacción segura, si quieres hacer una comunicación segura entre países, una comunicación segura entre... hay mil aplicaciones, ¿no? Te has dicho la transacción, nuestra relación con nuestras aplicaciones bancarias. Nuestra relación con las aplicaciones bancarias. ¿Sí, no? todavía estamos lejos de eso. Ya, pero sí, bueno. Estamos lejos pero bueno, serviría para eso. No, claro. Y se está utilizando. Es como el premium de la comunicación. Sí, exacto. Secreta. Con infraestructuras dedicadas se está utilizando ya. Por decirlo fácil, ¿no?
pasa del emisor al receptor sin pasar por ningún punto intermedio. Este es el tema. Entonces es imposible interceptar porque es que no está nunca en el medio, ¿no? Vale. Esto que parece magia absoluta, el caso de las tecnologías cuánticas. Se estaba haciendo con redes dedicadas, ahora se puede hacer con todo tipo de redes. Ahora ya que nos llega la aplicación del banco, pues sería Bueno, ya, maravilloso. pero yo me pongo ya a lo mejor. Yo, Sí. yo lo que yo utilizo. Sí, es sí, lo sí. que yo utilizo. Y luego también solo decir que también se está haciendo esto con satélites, es decir, ya directamente sin utilizar fibra óptica, comunicación vía satélite-tierra, rebotando en satélites y tal, lo que... Claro, vale, con el sistema convencional, que es la fibra óptica, que todos entendemos, que todos tenemos en casa, yo ya creo que ya todo el mundo, Eso es. siempre y cuando, Jaime, no aparezca una vaca en el camino. Estas son las maravillas de la Eso es- tecnología, ¿no? a mí es de las noticias esa que más historia me es ha preciosa, gustado. Esa historia es preciosa. Esto es en el interior de Vizcaya. La semana pasada, una vaca tira de un cable y se carga la red de fibra de toda una, De toda una comarca. De toda una comarca, de toda una zona rural. Y además pone de manifiesto la dependencia absoluta que tenemos hoy de Internet, ¿no? Porque Sí. hoy vemos la televisión, o mucha gente ve la televisión Sí, con sí, televisiones sí. conectadas por Internet, escucha la radio. Muchos nos estarán escuchando Sí. hoy con dispositivos inteligentes que usan Internet. Entonces se va a Internet. Sí, los propios y no- comercios, y o no sea, tienes no, nada. todo el mundo depende Y no de tienes nada. Internet. Entonces me parece maravillosa esta historia de que la pobre vaca, ¿no?, tira de un cable y se carga la conexión se sabe si de, mordió, de toda una tiró- comarca. Parece ser que solo tiró, solo tiró. Entonces, Es que me parece maravilloso. No, es maravilloso, es que maravilloso. Es el origen de un guión cinematográfico. Totalmente. Y aparte esa historia tan bonita desde el punto de vista también visual, ¿no? De ver a la vaca, ¿no?, en un entorno idílico como es el interior de Vizcaya. O sea que- Enredada con un cable. enredada con un cable y que deja sin conexión Y a todo el mundo. frustrando los experimentos de Sí, sí, comunicación sí, cuántica. sí, total. Esa comarca tenía fibra, aunque fuera precaria. En España todavía quedan 600.000 hogares, que me parecen muchos, sin conexión a Internet. Sí, porque es verdad que, y a veces lo hablamos poco, España tiene la mejor red de fibra de Europa, una de las mejores del mundo, y se ha avanzado muchísimo en la cobertura rural. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Red Puntual, se han hecho un esfuerzo enorme en los últimos años. Es verdad que ese último porcentaje es tremendamente difícil, ¿no? Hay un porcentaje de sitios donde el acceso, la capilaridad, hay muchísimas cosas que hacen tremendamente complicado. Y ahí, desgraciadamente, la única manera de llegar va a ser con satélite. Hay satélites, vamos a decir, más o menos públicos, como son los de la televisión, o la omnipresencia Ahí del entra señor Elon Musk otra el señor vez. Elon Musk y su Starlink, que da cobertura donde no llega nadie, llega Starlink. Y eso es una cosa que hay que reconocerle. Es un señor, iba a decir un psicópata, a lo mejor un psicópata es muy fuerte de decir, es un genio de la ingeniería, pero luego tiene estas cositas a veces. Es decir, a lo mejor podemos dejar de comprarles coches Tesla, pero tendremos que depender de sus satélites. Y de sus cohetes. Y de sus etcétera. cohetes. Esta es una de las cosas muy interesantes que viene ahora con los presupuestos de defensa, ¿no? ¿Qué parte estamos dispuestos a comprar de este tipo de tecnologías? Porque claro, todos estamos de acuerdo en que no, lo bueno sería montar una red de satélites ya, pero ¿cuánto cuesta esto? Claro. ¿Y cuántos años tardamos en tener una red de satélites? Entonces, al final, hay un compromiso, ¿no?, entre lo que te gustaría hacer y lo que realmente puedes hacer. Y pues mira, yo siempre voy en esta sección, voy del pasado al futuro, pum, pum, voy ahí como dando vueltas, porque titular de arqueología de la semana, los cartagineses no eran fenicios. Entonces, ¿quiénes eran los fenicios? ¿Y esto cómo se ha sabido? Claro, pues... O sea, toda la vida pensando una cosa. A ver, ¿tú qué imagen tienes de un fenicio? No lo Yo tengo sé. la de los tebeos de Asterix. Sí, Eran pues es gente que no he seguido mucho de Vale. Asterix. Bueno, pues eran siempre mercaderes. que te Negociantes, están timando, claro, iba a decir, negociantes. yo iba a decir las ratas, negociantes con eso tanto sí. dinero, pero no he querido por si alguien se sentía ofendido. Regateando todo Sí, el sí, rato. sí, tal. sí. Pues es curioso porque esa es la imagen que nos llega actualmente porque los testimonios, o sea, la descripción que tenemos de los fenicios la habían hecho los griegos y los romanos, que eran sus peores enemigos, porque los fenicios dominaban el mar Mediterráneo mucho antes que los griegos y los fenicios. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Porque han analizado una cantidad de yacimientos de tumbas fenicias sin comparación en estudios anteriores, muchos de ellos, por ejemplo, en Ibiza, en Málaga, en Cádiz, en Almería, y han analizado el ADN de los cadáveres fenicios. Bueno, en teoría de la cultura fenicia. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenían ninguna conexión con el origen del pueblo fenicio que está en Oriente Próximo, en las orillas, Sí, por ejemplo, sí. de las costas del Líbano, ¿no? Donde tienen sus orígenes, sobre todo, es en el norte de África, en el mar Egeo y en Sicilia. ¿Por qué? Porque los fenicios después fundan Cartago, que los cartagineses famosos, y ellos siguen diciéndose a sí mismos que son fenicios, que tienen unos dioses, que tienen una cultura, todos hablan el mismo idioma, pero ya no son de Oriente Próximo, son del norte de África, cambian totalmente. Entonces, los investigadores dicen, es que cada vez que esta gente llegaba a un sitio y fundaba una colonia,
transmitían su cultura y los locales la aceptaban, la asimilaban. Por eso fueron tan potentes. Así que bueno, es un poco una cultura hablando a la que no la habíamos escuchado hablar de sí misma, hablando por el ADN. Pues apasionante. Acabamos. La semana que viene más. La semana que viene más. Venga, que hay mucho siempre. Hasta la semana que viene. Luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Entramos en la sección del Hoy por Hoy que más parecido guarda con la economía, porque convocamos a un tipo de interés, que es Luis Alegre, que maneja valores al alza, que son la amistad y los mejores recuerdos, para conseguir, gracias no a una prima de riesgo, sino a una amiga fiable con gran oferta y demanda, los mejores réditos de una conversación. Yo creo que Luis no puede haber recibido mejor piropo que el que le estoy dando ahora mismo. Por eso esta mañana procuramos la amistad de la actriz de cine, teatro y televisión y compañera de profesión durante algunas temporadas, Alicia Borrachero. Yo nací en Madrid, la casa familiar era una casa, lo que llamamos hoy un chalet, pero en aquella época era, bueno, pues una casa normal, en un barrio pequeño, en el barrio de los músicos. Era un mundo muy protegido, muy chiquitito, y yo nací la verdad es que crecí en un entorno muy cálido y muy hermoso. Cuando llegó esa edad de los 18 años, yo recuerdo que nos daban un papelito en COU que tenías 3 cosas que escribir al final, 3 opciones, y yo puse actriz. Y desde entonces, pues bueno, siempre que había teatro en el colegio, pues me metía, me involucraba, salía muy frustrada porque yo soy muy perfeccionista y no me gustaba el caos que había con los demás y siempre quería casi dirigir yo. Es una vocación, como lo que tanta gente hace en otros campos, en la escritura, en la pintura, en la escultura, en la danza. Chekhov lo decía muy bien en La Gaviota, en el personaje de Nina, ¿no? Ser artista y tener una vocación es tener una cruz. No, Clara, es que no tengo ni para 5 líneas. Ana, ¿cómo llevas el artículo? Bien, muy bien. Llevas décadas viviendo de vender cualquier cosa. Ocupar más metros, subir más alto, bungalows de mierda o colmenas para turistas en cualquier espacio libre. Pero joder, mi hija ha estado secuestrada en un burdel. ¿A que tú piensas que porque sienten todo lo que uno sentiría al enamorarse, están dando por hecho que lo están? Los actores le debemos muchísimo a la televisión. Las series de televisión en los últimos años se han convertido de alguna forma en parte de la vida. No hay distancia con el público. Esto que dicen a veces, bueno, es que es muy popular, es que te molestará. Pero mira, ¿no? Para mí es un regalo de la vida saber que la señora se está haciendo la tortilla y yo estoy en la tele. Luis Alegre, buenos días. Buenos días, querida, ¿qué tal? Te quejarás de cómo te presento, ¿eh? Bueno, todavía no me he recuperado. Aquí estoy tratando de contagiarme del espíritu de esta canción tan a contracorriente, tan luminosa, tan optimista y que tanto le gusta a nuestra amiguita alegre de hoy. Venga, cuéntanos. Mira, la voy a saludar primero porque ya va a hablar Alicia Borrachero. Es que estoy sobrecogida con todo lo que he escuchado. Incluso cuando he escuchado ese fragmento de periodistas. Sí, no, me he quedado, vamos. Que ha hecho eso de... Madre mía. Cuéntame, Luis, tus primeros recuerdos de Alicia. Pues mira, yo le había hecho una entrevista precisamente en el plató de la serie Periodistas, pero cuando nos tratamos de verdad fue en una cena en el Festival de Málaga con nuestra común amiga, la actriz Ana Gracia y mucha más gente. Hará unos 25 años, en plena juventud. Sí. ¿Tenía pelo todavía, Luis? Yo te digo la verdad, le he mandado un mensaje y le he dicho, Luis, yo sé que cenamos aquella noche, pero no tengo un recuerdo muy claro. Entonces llamé ayer a Ana Gracia y le dije, Ana, ¿cómo fue esa cena? Que mañana... Y entonces ella me ha recordado que yo fíjate, en el 91 creo que no, había mucha gente, era gente del festival y yo estaba empezando, yo no conocía a nadie y Ana sí que me ha dicho, esta mañana me dijo, tú estabas muy incómoda y menos mal que estaba Luis Alegre porque animó mucho la cosa y estuvo súper cariñoso contigo. Así que gracias, Luis, aunque no recuerdes si tenías pelo, ¿no? Buen recuerdo. Tengo que ser sincera. Buen recuerdo. Nunca he tenido pelo. Alicia es madrileña, pero mantiene una relación muy especial con Estados Unidos. Es hija de madre americana, se fue muy joven a estudiar interpretación a Rochester, en el estado de Nueva York, y allí se enamoró de un neoyorquino,
el actor Ben Temple, su pareja desde entonces y padre de su hijo Alejandro. Por cierto, que Alicia nació el Día de los Enamorados. Claro, y enamorado, flechazo, Estados Unidos. ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Fue un flechazo? Bueno, si te cuento no hay tiempo, pero no fue un flechazo, fue todo lo contrario. Fue repulsión absoluta. Pensé que iba a decir persecución por mi parte. No, repulsión mutua. Entonces la profesora de interpretación se dio cuenta, precisamente porque había un ejercicio en el que una persona salía al escenario y caminaba, y tú tenías que imitar cómo caminaba. Entonces nos tocó juntos. Era horroroso. Yo era una niña así como muy bien de Madrid, muy ochentera, muy española. Y él era un chico muy de campo americano que trabajaba ahí en una granja. Y bueno, el caso es que nos vio que aquello no, o sea, no fluía. Que no fluía, pero que algo pasaba, y nos puso juntos a hacer el proyecto de fin de año. Y hasta hoy. Pues me gusta más que el flechazo esta historia. Mira que te digo, me gusta muchísimo más. A mí también. Alicia se resistió a dejar Estados Unidos y volver a España, pero sus padres la convencieron y en Madrid, hacia 1990, se encontró con una persona crucial para ella y para otra mucha gente, su maestro de interpretación, Juan Carlos Corazza. ¿Qué cambia en ti él? Bueno, todo. ¿Qué interruptor da? Pues mira, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, como muy bien comenta Luis, porque yo tengo un vínculo con ese país en el ADN. Y yo siempre, cuando ya vi claramente que quería ser actriz, yo veía las películas de las actrices y los actores que me gustaban y coincidían casi todos en que habían estudiado, y casi todos eran americanos. Entonces yo hice la carrera completa, tenía una beca para continuar, yo no quería volver aquí, yo ya me quedaba, lo tenía clarísimo. Mis padres me convencieron y en ese año yo seguí tratando de estudiar. Entonces yo fui a todas las escuelas que había aquí, pero claro, me decían: chiquilla, es que tú ya has hecho la carrera, que aquí te vamos a enseñar lo mismo, tienes ya la titulación. No. Y entonces, mientras buscaba representante al mismo tiempo, contacté con Catrina Bayonas, que luego fue durante muchos años mi representante, y ella me habló de este maestro que venía a España, a ver si lo conocía, que era un señor argentino. Tuve una entrevista con él, fue el único que me cogió. Entonces dije, bueno, pues voy por descarte, entré. Me quedo con él. Y me cambió todo. No me fui nunca más, me fui, yo me he ido a trabajar fuera, pero digamos que ya no quería quedarme en Estados Unidos, porque hice toda la formación con él, sigo trabajando con él, me preparo todos los personajes que puedo con él, y sobre todo sigo investigando sobre la actuación y sobre el arte en su casa, ¿no? En el estudio de Juan Carlos. Es decir, tú no das por terminada tu formación. No, estaría muerta. Yo creo que cualquier vocación, sea la que sea, es un hambre que no tiene fondo, y yo creo que está tan manido esto, ¿no?, de que los actores mejorábamos como el vino con los años, pero es que es verdad, cuanta más experiencia tienes personal y cuanta más experiencia profesional también, pero sobre todo personal, sí, cuando más has vivido. Claro, puedes imaginar mundos, puedes acceder a ellos y por lo tanto puedes hacer que el público los imagine, ¿no? Que de eso se trata. Y bueno, es un arte yo creo que tan difícil de juzgar, porque yo estudié música muchos años, yo iba a ser pianista, luego lo dejé, y tú te sientas delante de la sonata de Beethoven y la tocas o no la tocas. En lo nuestro hay mucha cosa que se puede confundir, hay mucha subjetividad. Qué bueno esto. Alrededor de Juan Carlos Corazza, Alicia conoció a un jovencísimo Javier Bardem, con el que mantiene desde entonces una gran amistad. ¿Cómo era? Así de joven, ¿cómo era aquello? Pues mira, Javier y yo entramos en la primera promoción, efectivamente. No estábamos en la misma clase porque yo estaba por las mañanas y creo que él estaba por las tardes. Yo lo fui conociendo cuando coincidíamos los dos cursos, por algún trabajo, por alguna fiesta también. Y yo tengo un recuerdo de él que no sé si es inventado o es real, pero yo siempre, perdóname Javier si es inventado, pero yo lo recuerdo con un peto vaquero. Es una imagen que tengo de un Javier muy joven con un peto vaquero y que le gustaba mucho bailar en las fiestas. Y por supuesto, siempre que ya nos empezábamos a ver los trabajos en las clases, obviamente el talento de Javier era algo muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Tú que has estado ahí, que has estudiado ahí, que además tienes ascendencia de Estados Unidos, ¿cómo valoras lo que tanto él como Penélope han conseguido en Estados Unidos? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Hace unos años, cuando yo hice alguna pequeña incursión en alguna película también americana, un periodista me preguntó, ¿te gustaría dar el salto a Hollywood? Y yo recuerdo que le dije, mira, perdóname, pero me parece que esa expresión es una gilipollez. Y eso se publicó como titular: Alicia Borrachero, dar el salto es una gilipollez. Y lo dije por eso, porque creo que lo que han hecho Javier y Penélope
no es, a ver, es una proeza, pero no sé si a la gente joven se le transmite lo suficiente el nivel de apuesta, de esfuerzo y de renuncia que supone hacer algo así y además conseguirlo, pero antes hay que apostar. Yo imagino noches de hotel en soledad, imagino mucho tiempo sin la familia, imagino lo que debe ser actuar en una lengua que no es la tuya. Yo hablo inglés porque tengo madre americana, pero es decir, toda ellos esa... No, eso es una peregrinación para mí. Es una verdadera peregrinación hacia un sueño, hacia unas posibilidades de la vida. Y bueno, ¿cómo lo voy a valorar? Me parece mucho más que una proeza, me parece un ejemplo para la gente joven. Me parece un orgullo como compañera, como actriz española, y me parece que son un referente profesional sin ninguna duda, pero conociéndolos, para mí, incluso más un referente personal por su calidad humana. Qué bueno. En su ilustre carrera, Alicia acumula todo tipo de vivencias, algunas muy delicadas. Por ejemplo, en los años 90, en el rodaje en Marruecos de la película Cosas que olvidé recordar, Ana Torrent y ella estuvieron cerca de perder la vida. De morir directamente. Sí, cosas que olvidé recordar, casi se me olvidó de todo. Ahí? Pues mira, estábamos haciendo una película muy de culto. Que se llamaba Cosas que película muy de culto. Es que fue es que el rodaje fue una locura. Bueno, Cosas que olvidé recordar, las dos ahí felices, vamos a hacer esta película tan interesante en Marruecos y tal. Ella hacía de la Virgen del exilio, o sea, ella hacía de la Virgen que flotaba por la casa, es decir, una cosa muy loca en la que no voy a entrar porque es muy extenso. Pero el caso es que en uno de estos momentos de tenemos 2 o 3 días libres, dijimos, pues oye, vamos a hacer una excursión al desierto, pues lo que toca, estamos aquí. Claro. Nos fuimos en el coche, nos cogimos un guía, nos fuimos con Sacha también, Sacha Ormaechea, que en ese momento estaba de foto fija en la película, y nos fuimos al desierto. Entonces estábamos en Pasado Erfoud, estábamos en una cola, en medio del desierto con Range Rovers, coches y tal. No recuerdo a dónde íbamos, a alguna fiesta de la luna, bueno, una cosa de estas, yo qué sé. Y el caso es que de pronto yo miro hacia la izquierda, es que tengo la imagen y veo literalmente cómo viene una riada hacia nosotros. De agua, una riada de agua. Con rocas, o sea, una riada, pero una cosa loquísima. Y entonces me quedo y digo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces el guía, no os mováis, no os mováis, no os mováis. Yo veía que eso, que venía y que el agua empezaba a subir. Entonces yo le dije a Ana, si no abrimos la puerta ahora, no salimos de este coche. Sal ya. Y él dijo, no. Yo abrí la puerta. Claro, al abrir la puerta, el coche se llenó de agua, empezamos a dar vueltas. Total, que nos tiramos del coche a un río de barro aquello. Y ya nos perdimos la pista. Yo empecé a nadar por mi cuenta, me fui agarrando a los guardabarros de algunos coches y llegué a uno que era un jeep un poco más elevado, abrí la puerta y me metí dentro con unos señores ingleses, hello, how are you, sorry, but tal, los otros flipando. Ahí también sirvió tu inglés. Ahí también, digo, perdón, sorry, me voy a bajar por el otro lado, me bajé y poco a poco, trepando a través de tal, pude llegar, digamos, al pueblo más cercano, o sea, horroroso. Y cuando llegué estaban Ana y Sacha, o sea, gritando desesperados, llorando porque creían que me había ahogado. Entonces terminamos en este pueblo perdido, llenas de barro, sujetador, ropa interior, tal, muchísimos hombres mirándonos, nosotras dónde vamos. Entonces tuvimos que ir a comprar ropa de esa guisa. Pero había que negociar, había que hacer el tal. Entonces, bueno, en fin, todo el rollo del té, la cosa, y al final salimos vestidas de bereberes y no nos dejaron salir nunca más del rodaje. Vosotras aquí bien controladas. Vosotras no pisáis. ¿Sabes, Ángeles, que Alicia tiene otra gran vocación? La radio. Llegó a colaborar en un programa con Juan Ramón Lucas. ¿Ah? ¿Por qué te gusta tanto la radio? Bueno, yo no puedo explicarlo, es de toda la vida. Yo he crecido escuchando la radio. Cuando he vivido fuera, mi conexión con mi tierra siempre ha sido la radio. Ahora con los podcasts ya ni te cuento. Mi abuelo, Antonio, dormía todos los domingos, se metía en la cama y oía todos los partidos con la radio. Yo tengo un amor por la radio que no sé de dónde viene. Entonces, en una entrevista, como hoy, sí. Juanra hace años me dice, ¿tú tienes madera de esto? Y digo yo, venga, anda, Juanra. Me dice, ¿quieres colaborar aquí? Y le digo, ¿pero qué me estás...? ¿Lo puedo decir en directo? Y digo, bueno, vale. Total, que él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y me acuerdo que ese día yo me iba al dentista y estaba con el móvil y digo, pero ¿cómo es que yo? Le dije, yo no voy a hacer nada que no sepa hacer. Yo no soy... No. ¿A ti qué te gustaría hacer? Entonces, lo que hice fue una sección a la que llevaba gente que a mí en mi vida me había inspirado.
y yo no entrevistaba ni nada de esto, yo tenía una conversación con ellos, ¿no? Y fue muy bonito, pero me lo tomé muy en serio, entonces me quitaba toda la semana. Y en cuanto me salió el primer rodaje, lo tuve que dejar. Pero mira que la radio tiene algo, cuando te escuchaba al principio en ese montaje que había hecho Sergio, que tú terminas diciendo que al final el mayor lujo es que mientras la señora está haciendo lo que sea, la comida o repasando sus tareas para mañana o haciendo una tesis doctoral, que me da igual, yo estoy en la tele. Pues es que en la radio es exactamente lo mismo. Exacto. Es que a mí una cosa que me apasiona de la vida es la comunicación. En general. Yo he tomado la vía más artística, pero todo lo que tenga que ver con la comunicación es algo que a mí no solo es que me interese, es que lo necesito y por eso me apasiona tanto y admiro tanto el trabajo que hacéis. Pues mira, para cerrar, la canción que ella ha elegido. Yo tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Clasicazo de Ketama, ¿por qué? Pues mira, porque me transporta a una época, más o menos cuando conocí a Luis, creo que este álbum salió en el 91 también, en la que todo era posible. Básicamente eso, yo recuerdo tener una alegría vital, recuerdo conocer a mucha gente como a Luis, a Javier, a Penélope la conocí después, a tantos compañeros, a Juan Carlos, cuando vino mi marido aquí. Y bueno, tengo un recuerdo tal vez un poco romántico, idealizado, pero bueno, pero de una época muy luminosa. Sí. Pues que te quiten lo bailado. Efectivamente. Alicia, ha sido un placer incorporarte al grupo de amigos. Muchísimas gracias y muchas gracias a Luis. Beso enorme hasta Zaragoza, cariño. Un beso enorme y mucha suerte con el efecto, esta gira que vas a empezar ahora. Sí, ahora me estaba contando que no para. Luis, muchísimas gracias. Gracias, un beso enorme. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada? Hoy nos visita aquí en Madrid, sentadita a mi lado, está nuestra profesora de lengua Lola Pons para repasar la actualidad lingüística, aclararnos algunas dudas en el uso del idioma y, como es costumbre, al final de mes darnos algún correctivo, un látigo en mano, por si fuera necesario. ¿Qué tal, Lola? Muy buenos días. Buenos días, querida. A ver, ¿qué nos espera del látigo de abril? Bueno, yo creo que ha sido un mes muy luctuoso, que siempre pensamos que noviembre es el mes de los difuntos, Pues no. pero claro, entre el fallecimiento del Papa y de Mario Vargas Llosa se nos ha llenado En la plena actualidad. primavera. En plena primavera, todo tipo de palabras vinculadas con homenajes póstumos. Así que te propongo repasar algunas cositas en ese sentido. Pues vayamos con ello. Empezamos, si te parece, por ese adjetivo, póstumo. Sí, a ver, póstumo se dice de lo que nace después de la muerte de su autor. Por ejemplo, un hijo póstumo nace huérfano de padre, o si Vargas Llosa hubiese dejado una obra inédita que vaya a salir ahora, sería una obra póstuma. Y esto deriva del latín posterus, en concreto es el superlativo de posterus, que significaba posterior. Esto no se puede confundir póstumo con pródigo, porque ser pródigo es otra cosa. Ser pródigo es ser muy dadivoso, demasiado gastoso, bueno, un manirroto, ¿no?, de toda la vida. Eso es ser pródigo, por la parábola del hijo pródigo de la Biblia, que es el que trataba de independizarse y le salía mal. Entonces, ¿es correcto que digamos homenaje póstumo? Sí, los actos que se hacen en honor de alguien fallecido se pueden calificar de póstumos porque se pueden hacer homenajes en vida, que por cierto es cuando se deberían hacer la mayoría de los homenajes, no esperar a que nos muriésemos, y si se hace de una vez fallecido, pues son homenajes fúnebres o póstumos. Por cierto, en estos días que se ha hablado mucho de todos estos homenajes fúnebres, de las banderas a media asta, quiero aclarar una cosa: cuando a las banderas les ponen un lazo negro, lo que les están poniendo es un crespón, pero no un crespón negro, porque por naturaleza los crespones todos son negros. O sea, una tela negra que se pone en señal de luto. Así que eso de decir crespón negro es una redundancia. Crespón a secas, ¿le damos al látigo? Venga.
Y también en relación con eso me quiero quejar, es que los látigos son como un día de venir muy quejica, ¿no? Pero me quiero quejar de que el otro día escuché que cuando el lunes por la mañana fallece el Papa, dice alguien en televisión, bueno, y en la Plaza de San Pedro repicaron las campanas por su fallecimiento. Bueno, vamos a ver, un poquito de cultura de campanario. Cuando alguien muere y se anuncia su muerte eclesiásticamente, doblan las campanas o tocan a muerto, pero no repican. Es que el repique de campanas es un signo de alegría. Y vale, no. Pues yo no descarto haber dicho repicar de campanas. Doblan las campanas cuando son muertos, repican cuando son alegrías. Venga, llevamos toda la semana hablando del Papa y el mes pasado dedicamos una clase al tema, pero esta semana nos hemos encontrado con palabras como camarlengo, anillo piscatorio, catafalco. Es fácil perderse en estos términos. Sí, es muy fácil y más allá de eso yo quiero que reflexionemos sobre lo importante que es conocer el significado de las cosas, porque a veces en televisión o en la radio se nos presenta a alguien como experto en Vaticano, conocedor del Vaticano. Y no dudo de que lo sea, pero muchas veces se trata simplemente de que es alguien que conoce la terminología. O sea, que sabe que el anillo del pescador se llama así en homenaje a que el primer papa, San Pedro, tenía como oficio previo el de ser pescador. O sabe que camarlengo es el gobernador temporal del Vaticano cuando la sede está vacante. Palabra que, por cierto, viene del mismo origen que camarero, camarlengo y camarero. O sea, sabiendo los términos, sabiendo el léxico, es fácil mostrar dominio y fácil parecer que uno habla bien. O sea que yo puedo decir que el Papa Francisco fue muy humilde porque no quiso una tumba enorme sobre la tierra. Pero si en vez de eso digo que no quiso un catafalco, estoy introduciendo mayor precisión léxica. Y eso es signo de hablar bien. ¿Y Papa de Papa Francisco y Papa como forma de llamar al padre son lo mismo? Son lo mismo. En latín, papas era obispo, que a su vez viene del griego, papas, que era el término de respeto dirigido a los eclesiásticos. Y la manera de llamar familiarmente al padre en casa viene también del latín papa. Aquí lo llamativo es el cambio de la acentuación, porque nosotros decimos papá al que está en casa y papa al de Roma, aunque también hay zonas hispánicas donde se sigue llamando al padre papa, mi papa, ¿no? Por el padre que tengo en casa, ¿no? Los catalanes ya decimos papa y mamá, ¿eh? Claro, pues esto es un cambio muy interesante, un cambio reciente del castellano. El castellano hasta el siglo XVIII llamaba papa al que estaba en casa también, y de hecho decir papá era una cosa afrancesada, pija, era algo así como decir papuchi, que tú puedes decir papuchi, pero queda un poco pijo, ¿no? Pues eso de papá es una cosa novedosa a partir del siglo XIX y que viene de Francia. Fíjate los diminutivos. Desde papito, por ejemplo, a papaíto tenemos derivados distintos que derivan unos de papa y otros de papá. Así que fíjate, eso de papá tiene 3 días. Más cosas del Papa. En inglés es Pope, que se escribe Pope, pero nosotros en español hablamos de un Pope de las finanzas o un Pope de la industria. ¿Esto de dónde sale? Pues, a ver, Ángel, yo no sé si es que yo sé que tengo pasión por mi tema de trabajo, que es la lengua, pero es que la lengua es tan ecuménica, tan conciliadora como cualquier religión, porque cuando llamamos a alguien Pope de la moda, estamos diciendo que es un pontífice, que es una especie de santidad respetada, ¿no? En ese mundo. Pues eso viene del ruso pop, que significa sacerdote, y se escribe pop como la música pop. Y ese pop se ha castellanizado en la forma pope. O sea que dentro de pop está todo, el cristianismo, Rusia, todo junto. También hemos hablado mucho de Vargas Llosa, también fallecido recientemente. ¿Se dice Nobel o Nobel de literatura? Pues la pronunciación recomendada es Nobel. Aguda, o sea, Nobel, igual que el conductor Nobel que se escribe con V, que es el conductor novato. Yo me temo que nadie me va a hacer caso, por supuesto. Yo sigo diciendo premio Nobel, pero cuando los hablantes masivamente van hacia una acentuación, es imposible ir en contra. Fíjate que la propia palabra cónclave, volviendo ahora al Papa, en su étimo, en su origen, era llana, era conclave. Porque es cerrados con llave. Exactamente. Claro. Y los hablantes del castellano, que tienen mucha pasión por hacerse los cultos, pasando las palabras a esdrújulas, esto lo hemos hecho muchas veces, nos empeñamos en decir cónclave, pues ya está, cónclave es lo que ha terminado triunfando. Bueno, pues nos quedan muchos días de conclave, o cónclave, porque es lo que terminaremos diciendo, y de papables. A mí me quedan muchos. ¿Alguna idea para que resista? Pues nada, pensar en la lengua, pensar que papable, por ejemplo, tiene ese precioso sufijo en able, que significa capacitado para, y que también se dice, por cierto, de gente que no aspira a ser papa, sino que aspira a ser presidente, jefe, etcétera. Para evitar la palabra favorito, que suena un poco mal, muchas veces se dice papable. Vale, pues papable, me quedo con ello. Claro. Hasta luego, Lola. Hasta pronto. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Conoce la historia de los 2 seminaristas a los que les gustaba fumar? No, deberían evitarlo. Bueno, también. El primero va a ver a su director espiritual y le dice: Padre,
¿está permitido fumar rezando? Y el director responde, no, por supuesto que no. Claro que no. No, espere. Así que el segundo, que era un jesuita, le dice a su amigo, hermano, estás haciendo la pregunta equivocada. Así que va a ver al director y le pregunta, padre, ¿está permitido rezar mientras se fuma? Sí, rezar y fumar al mismo tiempo. Es un chiste. Un chiste tonto. Fumar y rezar a la vez. Es imposible. Nunca me acuerdo de los chistes. Recordar chistes es esencial en la formación de los jesuitas. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. A veces el cine nos da las claves para entender la vida y las películas pueden acercarnos un poquito más a realidades ocultas, procurando despejar esas incógnitas y para ayudarnos a descifrar la realidad a través de la pantalla. Está aquí como cada jueves el profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Mira, estos días tras la muerte del Papa se está hablando mucho de Cónclave. Contamos el otro día cómo había aumentado el número de visualizaciones en las plataformas. O sea, la gente se ha vuelto loca viendo películas de papas. Es así, pero es que es muy interesante Cónclave y los paralelismos con lo que está surgiendo no son pocos, con lo cual... Es de obligada visión, al menos para mí, que me va a tocar seguir el Cónclave, al menos para mí. Pero además de esta película de Cónclave, que parece además hecha a medida, como tú dices, para este momento, ¿qué otras películas pueden ayudar a entender lo que está pasando en el Vaticano y lo que va a pasar a partir de ahora en el Vaticano? Sí, hay unas cuantas y además buenas e importantes y además en tonos y en estilos muy distintos. Principalmente Habemus Papam de Nanni Moretti, en ese ese sentido lúdico pero al mismo tiempo profundo que tiene Nanni Moretti, aparte de los dos papas de Fernando Meireles. Es el fragmento que escuchábamos ahora. El joven papa de John Pope, la serie de Paolo Sorrentino y un clásico, Las sandalias del pescador, aquella con Anthony Quinn, película de Michael Anderson, que ha sido el clásico hasta la llegada de todas estas películas del siglo XXI. Y luego hay una película muy curiosa, que es importante, no es sobre exactamente el papa, pero sí que es sobre el proceso desde el sacerdocio hasta ser cardenal, de una película de Otto Preminger de los años 60 que se llama El Cardenal, que ahí la curiosidad es muy bonita, y es que uno de los asesores de esa película fue un tal Joseph Ratzinger, posterior Benedicto XVI, cuando era un joven teólogo de 30 y tantos años en Alemania, y fue asesor de esa película. Qué bueno, pues busquen, porque hay muchas y además muy buenas películas sobre el Vaticano y sobre el Papa, aunque la que más se acerca al proceso que vamos a vivir ahora es Cónclave. Además, hoy quieres hablar con un director que perfectamente podría haber firmado, que yo no sé si tiene alguna, no tiene ninguna película sobre el Vaticano. Pero bueno, todo el tema político sobre el poder. Costa Gabras. No decimos más. Si tuvieras que escribir una reseña en una enciclopedia de cine sobre Costa Gabras, en la entrada de Costa Gabras, ¿qué escribirías? Bueno, es un cineasta nacido en Grecia, pero formado principalmente en Francia, y cada película yo creo que le sirve para hacer patente su compromiso político, pero un compromiso político sin dogmatismos y sin sectarismo. Es un hombre de izquierdas, evidentemente, y en su primera época se dedicó al thriller político y en los últimos años se ha dedicado más a la ficción social. Sale a la venta un libro de memorias que he traído con un título precioso, por cierto: Ve a donde sea imposible llegar. Bueno. Las memorias de Costa Gabras, que lo estoy disfrutando muchísimo, publicado por la editorial Providence, y el ejercicio de ver las películas de nuevo, leyendo cada capítulo, contando él todos los entresijos formales y de fondo, todas las historias alrededor de la película, es precioso. Y volver a ver las películas o empezar a verlas. Pero es un ejercicio muy interesante el que planteas, es decir, leer el libro y luego ver las películas. ¿Cómo se analiza la filmografía tan completa de alguien que a sus 92 años sigue dirigiendo? O sea, no sé si tiene varias etapas. Es que es increíble, 92 años, lleva 60 años haciendo cine. ¿Quién se pasa la vida haciendo 60 años su trabajo? Y sin querer dejarlo. Es increíble. Bueno, pues las distintas etapas. Hay una primera parte en Francia con películas muy políticas, del cine político europeo, alguna en Argelia, porque Z, que es la película más importante de esa época, estaba coproducida por Argelia y gana el Oscar a la mejor película extranjera para Argelia. Bueno, pues con guiones de Jorge Semprún, posterior ministro de Cultura del Partido
Partido Socialista en la época de Felipe González. Bueno, pues destacan Z, sobre la dictadura de los coroneles en Grecia, aunque nunca se decía exactamente el lugar donde se ambientaba, pero quedaba clarísimo, pero podía ser en muchos sitios, porque la CIA y los desmanes de la CIA han ocurrido en muchos países. Luego La confesión, que es una brutal crítica de el estalinismo, de sus purgas, de sus torturas, de sus condenas en la Checoslovaquia de 1952 y los juicios de Praga. Y Estado de sitio, que era sobre los tupamaros en Uruguay y también sobre los desmanes de la CIA. Esas son las principales de la primera etapa. Luego hay una segunda etapa en los 80 y en los 90 con películas americanas rodadas en Estados Unidos y financiadas en Estados Unidos, como Missing, Desaparecido, mítica película sobre Chile, El sendero de la traición, La caja de música, que era maravillosa, con Jessica Lange y su padre y el pasado fascista de su padre, Mad City, y luego una última etapa más social, también con mezcla de cine político, con películas muy importantes como Amén, como Arcadia, como El Capital o como la que hoy se estrena, que está muy bien. Siempre cine político y social. Sí, siempre. No ha tenido ningún atajo por ahí para desviarse. En alguna de ellas hay algún romance sentimental o algo así, pero como acompañamiento. Siempre, digamos que son películas sobre el poder. ¿Y si tuvieras que quedarte solo con una? Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Probablemente la mayoría de la gente se quedara con Z, que es la película fundamental de esa primera etapa. A mí, te tengo que confesar que me afectó mucho cuando la vi de joven, La confesión, que es la de las torturas estalinistas en Checoslovaquia. Es una película que me sobrecogió muchísimo y que he vuelto a ver más o menos repetidamente para trabajo y cosas así, y que me sigue sobrecogiendo muchísimo. ¿Y qué hay que hacer para hacer buen cine político y social? ¿Hay que elegir bien el momento? ¿Hay que ser crítico? Hay que no ser un sectario. Él es un hombre de izquierdas, clarísimamente de izquierdas, pero un hombre de izquierdas que todavía con el comunismo y cuando estaba muy mal visto, ojo, que no solo estaba mal visto, es que te purgaban directamente, hablar mal del comunismo y de la Unión Soviética en los años 60 dentro de la izquierda, hizo una película como La confesión, que fue súper polémica en todos los países comunistas y en los países occidentales donde evidentemente había partido comunista. Y además escrito por Jorge Semprún, que había pasado por el Partido Comunista y se había tenido que salir. Yo creo que los mejores cineastas políticos son los que hacen crítica de los aspectos más negativos de los suyos. Claro. Esa es la clave. Esos son los grandes cineastas políticos. No criticas no critican a los contrario. otros, que eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Y a sus 92 años, como decíamos, Costa Gabras estrena nueva película. Nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico. Siempre hay que decirle la verdad a aquel que la pide. Está lleno de vida, hay más risas que lágrimas. Qué bello oficio. Haces humano algo que puede no serlo. Esta mañana he invitado a Fabrice Toussaint. ¿Le interesa lo que hacemos? Prometo ser lo más discreto posible. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna. ¿Qué propone usted? Yo soy un observador. Yo observo e informo. Se titula El último suspiro, parte de un diálogo. Parte de un diálogo, es una adaptación de un libro escrito a cuatro manos entre un filósofo, Regis Debray, y un médico de paliativos, de cuidados paliativos. Entonces es una sucesión de diálogos muy bien conformada es muy interesante, entre un pensador y un científico. Entonces esa mezcla del pensador y el científico me parece apasionante y giran en torno, evidentemente, a la muerte, a los cuidados paliativos, a la muerte digna, a la verdad médica con los enfermos, a la calma ante la muerte, a la familia que se queda, a los cuidados también de la familia, también a la religión, a la fe. De todos esos temas. ¿Y cómo se cuenta la parte menos filosófica, la parte más fría, más dura, en el acercamiento a la muerte? Se habla, por ejemplo, de la influencia médica en la economía y de la influencia de la economía en la medicina. Se habla por ejemplo, de que 1/3 de los medicamentos que se recetan no tienen efecto. Eso se dice textualmente en la película. Se habla de cómo los enfermos dan miedo a los médicos y que eso de quitar medicación se suele ver como algo malo. Se habla del dolor físico, del psicológico, de cómo aliviarlo. Hay una frase que me encanta que se trata de hacer soportable lo inaceptable. Que es la muerte. ¿Cómo aceptar algo que
que es imposible de aceptar. Que es imposible de aceptar. Y no deja de ser curioso que salen que tienen 92 años, es decir, que está más cerca de ese final, de eso que es inaceptable. Es muy coherente, en realidad. Claro. Que alguien de 92 haga una pero película consigue así. transmitir buen rollo, ¿no? Pero consigue ser una película... Ojo, no es una película solo terrible. Es una película muy bella y muy terrible. O muy terrible, pero muy bella. A ver, porque existe la muerte, la vida es como es, así de placentera. Hay otra frase que me gusta mucho que dice: hay que estar vivo para morir. Bueno, pues es dura de ver, pero yo creo que deja muy buen cuerpo. A mí me dejó muy buen cuerpo a pesar de la evidente crudeza. Es una película que yo creo que habla desde luego del miedo a la muerte, pero que también habla de la paz a la hora de morir. Y eso deja muy buen cuerpo. ¿Cuándo se puede ver? Mañana en cines. O sea, se estrena mañana en cines. El último suspiro, el último trabajo a sus 92 años. O sea, a sus pies de Costa Gabras. Exacto, rendidos estamos esta mañana. Y teníamos mucho que hablar de él, pero nos da tiempo a cerrar la sesión de cine con la crítica bajo demanda, que es la crítica que ha querido y que ha pedido, que pide algún oyente del programa, que llama al 638-313466 y nos deja una nota de voz dando el título de una película, el comentario que quiera, y además pidiéndole a Javier Ocaña que le haga la crítica a esa película, que no tiene por qué ser, puede ser, pero no tiene por qué ser una película actual, reciente, puede ser de la historia del cine, vamos, hasta de cine mudo. Hoy la nota de voz es esta. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marian Salgado y me gustaría que el profesor Ocaña, Javier Ocaña, hiciera una crítica sobre una película muy especial para mí que se llama ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez Serrador. Tengo un papel muy pequeñito en esa película, hace muchos años de ella, pero le tengo un cariño tremendo y me gustaría saber si él la considera también como un hito en la historia del cine de terror en España. Gracias. ¿Quién puede matar a un niño? Antes Pepe Rubio ha dicho que él la vio cuando era un niño y que le afectó una barbaridad. No me extraña. Igual esta oyente era una de las... su participación era una de las niñas de la película, claro, que salían por allí, que salían muchos niños. ¿Es un hito del cine español? Es un hito del cine español, y no solo del cine español, es un hito del cine de terror internacional. Es una película que gusta muchísimo internacionalmente. A Quentin Tarantino, que alguna vez hablamos de él aquí, que es un friki para eso fenomenal, le encanta. Es una película magnífica, es una de las dos únicas películas que hizo Chicho Ibáñez Serrador, que hizo muchas otras cosas, junto a La Residencia de 1969 y esta de 1976. Es una película que a mí me gusta conceptuar como es una película de terror soleada, y eso es casi un oxímoron. Claro. Es decir, es muy raro. No hay películas normalmente, siempre son nocturnas, oscuras. Claro, el miedo que da la oscuridad. La oscuridad, claro. Bueno, pues es un concepto que dice mucho de su carácter insólito y en la que la infancia funciona como elemento terrorífico. Es una obra en principio sin aparente mensaje, que yo creo que sí lo tiene. Tiene unos títulos de crédito maravillosos en los que se conjuga lo social con lo histórico. Son brutales escenas reales, de documentales reales, de guerras sucesivas en las que los niños siempre tienen las de perder. Esas imágenes primeras lo que indican es que lo que va a pasar después es una venganza de la infancia contra los adultos. Chicho también despliega, yo creo que uno de los elementos más... O sea, los niños son el mal en la película. El mal. Es justo eso te iba a decir. Es uno de los elementos más perturbadores que puede haber en una sociedad y en una película. Es decir, la posibilidad del mal en el interior de un niño. Y luego hay otro subtexto ahí interesante, que es el del miedo a la maternidad. Es una película que sigue muy viva y luminosamente atroz. Y como guinda para el pastel, este pequeño fragmento de la primera película de Chicho Ibáñez Serrador. ¿Tambor? Sí, mami. ¿Qué es lo que tu padre te ha dicho? ¿Su primera película es Bambi? Es Bambi, es su primer trabajo audiovisual. Él tenía, pues te voy a decir, 8 años. Él le pone la voz a Tambor en la versión latina, en lo que siempre se llamaba la versión latina, que era la que había entonces, y él es el Tambor niño
cuando él formaba parte de una familia muy de artistas y le encargaron de hacer eso. Y esa voz es de Chicho Ibáñez Serrador, posterior director de cine, posterior mítico creador televisivo. También te digo que si a los 8 años has doblado Mami, que es una película que yo creo que traumatiza a todos los niños, de ahí solo puede salir alguien que después haga la que nos pedía hoy la mente que puede matar a un niño. La mente perturbada de los que hemos visto demasiado cine. Por eso, hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Que comer es viajar con los ojos cerrados mientras saboreas un producto delicioso y con las maletas preparadas. Ainhoa Aguirregoitia nos promete hoy un viaje de sabores a través de varios países. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú también? No esperaba encontrarte aquí hoy. Bueno, me encuentras por poquitas horas. Pero ha sido por poquitas qué casualidad. Horas. Sí. Porque dentro de nada me voy a un sitio que a ti te encanta porque se come muy bien. ¿Dónde? Me voy a Roma. ¿Qué? ¿Cómo? Pensaba que lo decías por eso. No. Pues me voy a Roma. ¿Y dónde vas a comer? Bueno. ¿Y por qué no me has escrito para preguntarme? Pues porque te esperaba hacerlo ahora cuando llegara al aeropuerto tranquilamente antes de coger el avión. Ángels, pero vas muy justa para reservar. Ya, es que como cuando trabajas es difícil. Es un poco difícil. Tú me dices Roma y yo lo entiendo. Tú no me tienes que poner preámbulos, claro. Lo tú dejas al grano, todo. Tú me dices pues Roma y yo te digo empieza a pensar. Ya lo sé. Ya te los digo, luego te los escribo. Madre mía, ¿vas a tener tiempo? No, el problema es que vamos a tener muy poquito tiempo, ya como siempre. Pero bueno, tú dame un par de sugerencias. Hecho. Venga, nos vamos a viajar antes de esta partida a Roma, que vamos a hacer el funeral. Vamos a estar ahí para hacer una edición especial de Hoy por Hoy mañana y el sábado para informar del funeral del Papa. Hoy vamos a viajar a otro punto del planeta, Sí, igual acabamos en Roma, no te lo pierdas. Pues mira, al final todos los caminos llevan a Roma. Total, en este caso sí. Porque quieres hablarme de los Yaozi. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, es como Yahtzee. Pero sí. Venga, vamos a empezar por explicar lo que son y por qué tú crees que son importantes en la historia de la gastronomía. Pues mira, sí, vamos a hablar de la ruta de la seda, los Yaozi / dumplings, para que la gente para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Claro que sí. Los Yaozi son piezas pequeñitas de masa rellena. Se cocinan al vapor, hervidas, fritas, a la plancha. Yo creo que esto a la gente ya le empieza a sonar. Es verdad que las encontramos en múltiples culturas alrededor del mundo. Aunque su forma y relleno varían, todos comparten un mismo principio básico, que es envolver el alimento en una masa. Hasta ahí todo bien. A pesar de haberse convertido en un fijo de muchísimos restaurantes en la actualidad, me atrevo a decir que en el 90% de los restaurantes en los que los consumimos son congelados y de mala calidad. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos comiendo en Chifa? Sí. Que nos sacaron unas dumplings, gyozas, es que reciben muchos nombres. Sí. Estaban ricos, ¿verdad? Estaban buenísimos. Yo creo que ese tipo de recetas nos hace entender su importancia dentro de la historia de la gastronomía, de por qué hoy estamos comiendo eso aquí. ¿De acuerdo? Es un plato que tiene mucha capacidad de adaptación a los diferentes entornos culturales y geográficos donde se encuentre y son un ejemplo de cómo la comida puede viajar, transformarse y convertirse en un símbolo de identidad local al tiempo de mantener una raíz común desde su origen, que en este caso es el norte de China. Entonces, en este contexto, los dumplings Yaozi se convierten en verdaderos viajeros culinarios y su evolución está íntimamente ligada con la ruta de la seda, que me pareció muy bonito. Leí una frase y a partir de ahí lo empecé a desarrollar. Pero hagamos una aclaración, porque claro, sí. yo Yaozi, te confesaré que yo nunca les he llamado así y nunca, yo hablaría de dumplings, de gyozas, entonces vamos a intentar centrar, porque ¿es lo mismo un Yaozi que un dumpling? Mira, los dumplings son el todo. Y los Yaozi lo específico. Con esto quiero decir, el dumpling es un término muy genérico que además es inglés y se refiere a cualquier preparación que consiste en una masa, ya puede ser de harina de trigo, de arroz, de patata, rellena o no, que se cocina hervida al vapor o frita. Sabemos que tenemos diferentes formatos, más redonditos, más con forma de empanadilla, más arrugados, más trenzados. Todo eso son dumplings. Y luego el Yaozi es un tipo específico de dumpling, que es originario del norte de China y es una categoría dentro de ese mundo. Y por otro lado tenemos las
gyozas, que son japonesas. Son herencia también de los yaozi, aunque no se elaboran de la misma manera. Tienen matices que los hace diferentes. Vale, ¿y cuál es el origen de los dumplings y cómo se relacionan con China? Sí, nos vamos de ruta, empezamos la ruta Ángels. Sí. A ver dónde la acabamos. Venga, vámonos. Venga, el origen, ¿vale? El origen más aceptado de los yaozi y de los dumplings, vamos a llamarlo de las dos maneras para que la gente se coloque, ¿Sí? se sitúa en el norte de China, aproximadamente en el siglo II a.C., y una leyenda atribuye su invención a un médico y erudito llamado Zhang Zongjin, quien elabora pequeños envoltorios de masa rellenos de carne con hierbas para curar a los aldeanos durante el invierno. Los llamó de esta manera porque tenían una forma semicircular que recordaba a las antiguas monedas chinas, por lo que también tenían un valor simbólico de prosperidad y de buena fortuna. China, al mismo tiempo, fue el corazón de la Ruta de la Seda, que es una red de caminos comerciales que conectaban Asia. Es que a mí esta historia me parece tan bonita. Además hay un libro, ¿no? La Ruta de la Seda, que es tan bonito, tan dulce, que conectaba Asia con Europa desde el siglo II hasta el siglo XV, y no solo se transportaban bienes como la seda, las especias o la porcelana, sino que también viajaban ideas, religiones y sobre todo también viajaban con ellos comida. recetas. Exacto, comida. Y es así como los yaozi se consideran un alimento fácil de preparar, de conservar y de transportar, y empieza a viajar desde el norte de China al resto del mundo. ¿Y cómo se van expandiendo a lo largo de la Ruta de la Seda? Vale, y ahí es donde empezamos, ¿vale? A medida que ese plato sale de China con los comerciantes, comienza a encontrarse con nuevas culturas, ingredientes y técnicas. De esta forma se fueron adaptando con nuevas formas y nuevos nombres. Y vamos, por ejemplo, vamos a empezar con Turquía y los manti. ¿Vale? En Turquía reciben el nombre de manti y son unas piezas pequeñitas rellenas de carne especiada que se cocinan al vapor. Yo las comí al vapor. Y luego se acompañan con una salsa de yogur, de hierbas y un poco de aceite picante. Es un plato contundente. A mí no me emocionó especialmente, porque tú puedes pensar, ay, sí, empanadillitas servidas con salsa de yogur. Lo que pasa es que la salsa de yogur es fría. Sí. Entonces es un plato entre templado, frío, que por dentro es un poco caliente. A mí no me entusiasmó, ¿de acuerdo? Pero sí que entendí que el formato era muy parecido y tuve la sensación de estar comiendo más por necesidad que por placer. Vale, si seguimos con la ruta, estas las hemos encontrado en Turquía. Si seguimos la ruta... Vamos a seguir hacia el oeste, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con Rusia y Polonia, donde los llaman pelmeni y... Mira, es que no sabía que lo ibas a contar. Estaba buscando yo, porque claro, de haber estado en Polonia, en Ucrania, y claro, yo he comido dumplings ahí. Claro, ¿a que son más toscos? Sí. Sí, son bastante más rudos, sobre todo la masa. De hecho, cuando no sabes lo que es y preguntas, y me dicen, bueno, como los dumplings chinos, para que tú te imagines, porque al final es una empanadilla, pero es diferente. Sí, es prácticamente igual, son un poco más toscos, menos perfumados, menos aromáticos, más carnívoros. Por lo menos a mí esa es la sensación que me dan, ¿no? Sí. Pero tú ves la imagen en una fotografía y son muy parecidos. Es muy parecido. Pues todo eso viene de ahí. Es muy bonito ver cómo van viajando. Te los puedes imaginar con piececitos. Sí. Entonces, están rellenos de carne, hervidos, se sirven en este caso con mantequilla o con crema agria. Claro, cada uno lo va adaptando a su rollo. Se convirtieron en un alimento muy especial para el invierno y luego es que son muy fáciles de congelar y de almacenar. Eso siempre es cómodo, ¿no? Y luego los pierogi polacos, por otro lado, incluyen rellenos algo más variados, como la patata, el queso, el chucrut, las frutas. Se asocian también con celebraciones religiosas y familiares. Esto también lo hacen en China. Y se trata de un plato muy identitario, por el que, como no, vuelve a haber peleas sobre dónde está su origen. Si aquí, allí o acullá. Y claro, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y todavía, si seguimos viajando más de China hacia el oeste, llegamos a Italia. Llegamos a Roma, no a Roma, pero bueno, sí a Italia, que es el contacto también con el mundo árabe a través de Sicilia y de las rutas comerciales del propio mar Mediterráneo que favorecieron el desarrollo de formas como el ravioli o el tortellini. Claro, que no deja de ser un dumpling. Efectivamente, y aunque es verdad que tienen raíces propias italianas, comparten con el dumpling esa lógica de envolver. Entonces, claro, es lo que siempre tú y yo comentamos, ¿no? Que en igualdad de condiciones pueden desarrollarse de manera paralela, pero siempre hay influencias. Entonces, bueno, es bonito creer que esto puede llegar a ser así. A mí me gusta. A mí me parece muy bonito, además. Sí, ¿Qué pasa cuando los dumplings llegan al sur de Asia y al Himalaya? Mira, otro punto clave fue el sur de Asia, de la Ruta de la Seda, donde confluyen influencias chinas, persas e hindúes. Las regiones del Tíbet, Nepal y Bután, los dumplings toman forma de momo. Probablemente una adaptación local del yaozi chino. Vamos a hacer momos hoy aquí. La receta que he traído es de momo. A ver, momo. Es muy parecido, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a hacer momo. Por lo que viene a continuación. Se dice que momo tiene raíces tibetanas y significa pan al vapor. Pero sería como el pan bao.
Parecido. Vale. Sí, parecido. Se rellenan típicamente de carne de jack, cordero o verduras. Nosotras no lo vamos a hacer con jack. No, yo sí puede ser, no. Si me lo puedes evitar. Y lo que me gustó es que se acompañaban de chutneys picantes o salsas de tomate. Eso está bien. Digo, bueno, pues vamos a hacer un chutney de tomate en lugar de una salsa de tomate y un chutney por otro lado. Lo concentramos. Esa idea la confluimos en una sola receta y lo intentamos hacer un poquito más sencillo y lo llevamos a la radio. Vale. ¿Qué? No, te iba a preguntar, y si seguimos viaje, ¿cómo llegan a Japón y a Corea? Tu pregunta, luego se van al este. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿y ahí qué forma toman? Entran en contacto con Corea y Japón. En Corea los dumplings adoptan el nombre de mandus. Y el mandu se prepara hervido también al vapor o frito. Y en Japón los dumplings se transforman en gyozas. Esto ya le suena a muchísima gente porque suelen llamarse dumplings o gyozas, básicamente. Sí. Son más delgados, crujientes, los japoneses siempre dando su toque de refinamiento, influenciados por estos yaozi chinos, pero se adaptan a ese gusto japonés del que hablamos. Entonces se suelen cocinar a la plancha y el relleno es un perfil más suave. Se añade mucha verdura, como por ejemplo la col, el ajo, el jengibre. Empezamos a perfumarlos de otra manera. Y aunque culturalmente son distintos, todos comparten esa misma raíz, que es de la que hablábamos al principio. Yo creo que las gyozas, tú decías, para que la gente nos entienda, yo creo que las gyozas serían las más populares. De hecho, ahora mismo, al margen de las que encontramos malas en algunos restaurantes, en prácticamente todos los congeladores de supermercados ya hay gyozas. Sí, aparte, en algunos restaurantes no, en casi todos, a no ser que se las curren ellos, generalmente son malas. Sí. Son que muerdes, sale grasa, un sabor indefinido, con muchísimas salsas por encima, un poco embrutecido todo. Eso suele ser la mayoría y la gente está loca con ellas y la encuentras en todos los supermercados. Y tú sabes que cuando una tendencia llega al supermercado es que ha llegado a la masa, porque de eso ya hemos hablado. Entonces ya la masa la embrutece muchísimo, no la propia masa, sino la industria. ¿Pero por qué son tan populares? Mira, al final, en Japón, cuando... Oye, me he perdido, Ángeles. Me he quedado en Roma. Nada. No, yo te preguntaba porque... Bueno, llegan también a la cocina contemporánea, se reinventan con ingredientes gourmet, con técnicas muy modernas, tienen campeonatos nacionales de gyozas. ¿Esto en Japón? En Japón. Sí, todo esto Japón. Consumen millones y millones y millones de gyozas y han conseguido también internacionalizarlo. Claro. Es decir, llegaron yo creo a Europa antes las gyozas que los yaozi o los dumplings o llámalo un poco como quieras. Ajá. Entonces esa popularización ha hecho también que dentro del propio país sean tendencia y lo hayan refinado muchísimo. Te los encuentras en postres, rellenos de mil historias, exactamente igual que aquí. También es verdad que la mayoría son vulgares, no voy a decir malos, porque pero son vulgares, pero cuando encuentras en algún sitio, tú me hablábamos del día del chifa, pero si tú encuentras algún sitio que hacen la gyoza, que la hacen ellos, y que hay algunas que están muy ricas. Joder, son de vicio. Yo no entiendo cómo ponen 4. Esa es una pelea que tengo yo con los restaurantes. Yo estoy recordando las de un restaurante que además te la ponen como con el jugo del cocido, con carne de cocido, con el caldo del cocido todavía, con algún garbanzo y todo por... ¡Hostia, que te mueres! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esta que te mueres, sí. Y luego dentro de los dumplings hay unos, yo los probé por primera vez en Taiwán hace ya muchos años, que son los xiaolongbao, que ahora empiezan a ponerse más de moda aquí porque son complicados de hacer, tienen una técnica compleja y es que el caldo se mete dentro de la propia bolsita. Entonces tú muerdes el xiaolongbao, chupas el caldito y luego lo condimentas y luego te comes el sólido, porque claro, meter ese líquido en forma de gelatina dentro del relleno es una elaboración muy compleja y luego la masa tiene que ser fina, la masa tiene que ser sedosa. Cuando nos encontramos con algo tosco, bueno, pues sí, puede que esté hecho a mano. A mí los míos, por ejemplo, son un poco toscos. Yo no tengo esa finura, no tengo esa práctica. Es que hay que tener práctica para que eso te quede... Bueno, hay que tener... pero que lo hacen con una rapidez, las que saben que habitualmente son mujeres, lo hacen con una rapidez brutal. Vamos con la receta, que es de momo. Vamos a hacer momo. ¿De qué? Pues de gambas y chutney de picante de tomate seco. Porque es que Jack... Ángeles, digo, ¡ay, ya, qué coñazo! Lo que pasa es que luego cuando me puse a hacerlos mezclé la gamba con el cerdo. A mí me gusta mucho mezclar mariscos con... Bueno, es un mariterra de toda la vida en mi pueblo. De toda la vida, exactamente. Entonces, para el relleno de los momo vamos a necesitar... Déjame que como hay mucho ingrediente, que lo van a encontrar todo, en la página web, lo pueden buscar y encuentran perfectamente todos los ingredientes que ahora Ainhoa va a recitar, pero para que ustedes se lo puedan leer con la calma. Para el relleno...
Venga, 300 gramos de gamba pelada y limpia, 200 gramos de carne de cerdo. Si tiene un poquito de grasa, tipo panceta, en esa carne, mejor. Hay que pedir las carnes con un poco de grasa. Cebollino al gusto, un diente de ajo, un trozo de jengibre fresco, una cucharada de de salsa de soja, una cucharadita más pequeña de aceite de sésamo, porque es muy invasivo el aceite de sésamo, Sí. cilantro fresco, sal y pimienta al gusto. Esto para el relleno de los momos. Sí, yo la masa la compraría. Yo doy aquí unas indicaciones por si alguien la quiere hacer, pero yo compraría las masas de las empanadillas chinas directamente en un supermercado asiático, en la parte de congelados. Ahí hay una variedad que no es la masa wonton. No, el wonton puedes hacerlo, es distinta. Masa de empanadilla china. Es parecida, pero se comporta de manera distinta. Vale. Pero si alguien la quiere hacer, son 200 gramos de harina de trigo, 100 mililitros de agua tibia y una pizca de sal. Vale. Entonces, para prepararlos, tenemos que mezclar la harina con la sal, el agua tibia, hasta obtener una masa lisa. Dejamos reposar 30 minutos y mientras eso reposa, picamos las gambas muy chiquititas como si fuera un tartar, lo mezclamos con la cebolleta, con el ajo, el jengibre, la soja, todos los ingredientes que hemos nombrado anteriormente, el cilantro picado y el cerdo picado también. Estiramos esa masa, hacemos bolitas chiquititas y estiramos la masa como en 8 centímetros, que es más o menos lo que vamos a encontrar en el supermercado. Sí. La gente que lo compre en el supermercado, que no haga la masa. Que no haga la masa. Es que si no, no van a hacer la receta. Hay que recortar un poco. Exacto, cómprenlo en el supermercado. Y van a notar una diferencia de calidad con las gyozas increíbles. Entonces, rellenamos con una cucharadita de la mezcla, cerramos en forma de saquito. Yo lo he cerrado como una media luna literal, como si fuera una empanadilla española, ¿eh? ¿Más pequeñita? No, más chiquitita. No me he liado a hacer pliegues, ni formas, ni nada. Vale. Mira, Brian, enséñale la foto. Ya me la acaba de enseñar. Vale, ¿las ves? Son mini empanadillas chiquititas. Sí. Entonces lo cocinamos al vapor o a la plancha o hervidos como queramos hasta que lo tengamos. Podemos hacer con los restos de las cabezas de las gambas y las pieles, podemos hacer también una sopa express. ¿Quieres que te lo cuente cómo lo hago aunque aquí no esté? Venga, rápido. Venga, va. Tenemos que dorar todas las pieles de la gamba, las cabezas, los tallos del jengibre, los tallos del cilantro del final, un trozo de jengibre y un diente de ajo. Lo doramos en una sartén, añadimos un vaso y medio de agua y dejamos hervir 20 minutos. Y ya está. Colamos y tenemos un caldito muy rápido y si añadimos una cucharadita de miso, tenemos una sopita súper rica de marisco. Vale. Solo podemos poner en la base, luego colocamos las gyozas encima y ahora lo que vamos a hacer es coronarlo con un chutney de tomates secos. Que lo hacemos con... ¿Qué te parece? Vamos a necesitar 10 tomates secos que vamos a hidratar previamente en agua hirviendo. Sí. Media cebolla morada, un diente de ajo, un trozo de jengibre fresco, un chile al gusto, en la cantidad que queramos y el que queramos, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de vinagre de manzana, una cucharadita de mostaza, cilantro, aceite de oliva y sal. Y en una sartén con aceite caliente salteamos la cebolla, el ajo, el jengibre y el chile hasta que esté todo un poquito pochadito. Incorporamos los tomates secos picados que previamente hemos hervido para que estén hidratados, cocinamos unos minutos y entonces añadimos la miel, la mostaza, el vinagre y la sal. Y ahí sí que tenemos que dejar que se cocine a fuego medio bajo durante 15-20 minutos hasta que espese y se quede como una especie de mermelada. Sí. El chutney es una salsa ácida, dulce y picante, pero no deja de tener textura y aspecto de mermelada. Lo removemos de vez en cuando y ya sí que podemos triturar o dejarlo con los tropezones. Yo lo dejo con los tropezones porque a mí me gustan. Y justo al final añadimos el cilantro o la albahaca picada. Las dos hierbas funcionan muy bien para que refresquen un poquito. Pues pueden ver también la receta y no solo la receta, también la fotografía del plato para que vean exactamente cuando hablamos de esas empanadillas de lo que estamos... Ah, que es precioso. Bueno, es súper bonito. Puro me amor. encanta. Pero me encanta la empanadilla y una cucharadita de ese caldo también me encanta. Riquísimo también. Ahora te mando a restaurantes. Venga, hasta la semana que beso, viene. Ángel. Un beso. Hasta Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, Buenos ¿qué días. tal? Francino, buenos días. Carrusel Deportivo en Ser Más. Vale. Claro, no soy, sí. Que no lo ha dicho. Ya lo digo yo. Carrusel Deportivo en Ser Más. En Ser Más. Y sigue la ventana es que no en su horario habitual. No, pero no, esto hay que explicarlo bien, porque Bueno, luego la gente sí, se despista. sí, vale, sí, sí. Carrusel Deportivo y por que Ser no es fácil Más. entenderlo. Exacto. Tampoco. Venga. Bueno, nosotros vamos a explicar bien esto que nos acaba de avanzar Bañuelos, cómo se va a rescindir Eso el famoso tampoco se entiende contrato fácil. de las balas israelíes. ¿No? Vamos a preguntarnos cuál es la fórmula y sobre todo qué consecuencias legales tiene. Si finalmente tenemos que Con que el pagar gobierno o no lo una explicara ya penalización. sería un punto.
después de Marlaska seguimos sin noticias. Ya. Bueno, día de transición en Roma también, a la espera de los funerales del sábado por el Papa Francisco. Y dos cosas más que os destaco de la hora 14. En Huelva vamos a buscar, evidentemente, los últimos datos de lo que podría ser un nuevo caso de violencia machista en Cartaya. Se siguen investigando los detalles de esa muerte violenta esta mañana. Y Pepa Blanes nos contará un informe, el primer informe que ha hecho la Asociación de Mujeres Cineastas en España. Os voy a dejar el titular principal. La mitad de esas mujeres que trabajan en el sector ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el ámbito del mundo audiovisual. Alertan las autoras de este estudio del silencio sistemático que fomenta la impunidad de los agresores. Muy bien, eso en hora 14. Y en La Ventana, que va por la SER. Qué testimonio hoy, hablando de cine, el de Alicia con lo del desierto y la riada. Bueno, que estuvo a punto de morir. Por favor. De verdad, cuando lo contaba yo me estaba poniendo... Pero lo mejor es cuando entra en el coche de los ingleses y dice hello, good morning, y entra por una puerta y sale por la otra. No, una maravilla. Hoy en La Ventana tendremos a nuestro bulólogo particular, a Marc Amorós, para comentar la catarata de fake news relacionadas con la muerte del Papa. O sea, hay una cantidad de cosas, bueno, algunas son chorradas de la dimensión, de revelar que el Papa en un Viernes Santo comió un choripán porque dijo que... No, de verdad, o sea, hay una... Es que claro... Pero no, que si lo hubiera comido tampoco hubiera pasado nada. Porque el sufrimiento tiene que estar en el alma y no en el estómago, yo qué sé, una cantidad de noticias de verdad que no damos crédito. Hoy Elvira Lindo en Radio Lindo trae a Jesús Ruiz Mantilla para hablar de su libro Franco y yo, que está muy bien. Y en La Ventana del Arte, hoy Miquel del Pozo va a hacer una incursión sobre cuadros que muestran pinturas, planetas y estrellas, que estaba mirando ahí el material, maravilloso. Mira bien. Que explicar arte por radio es complicado, ya, pero lo hace tan bien que es maravilloso. Pues, y más cosas, pues bueno, y más cosas, porque esto es un pequeño picoteo. Va por la serie y tiene el programa entero, o sea que los otros van por ser más. Exacto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Escuchando esta música, diría que venís eléctricos. Venimos con mucha fuerza hoy. Con mucha electricidad. Y es que venimos con electricidad porque ¿Pero qué es esto? hemos escuchado hoy algo en el programa, muy prontito, ya a las 7:10 en el tramo de emisoras, que nos ha dejado pensando. Sí. Que creo que a ti también. ¿Los chupitos? Los chupitos. Sí. Porque nuestro compañero Jesús Martín de Radio Asturias ha contado que en un bar de Oviedo están dando chupitos a 50 céntimos con la condición de que te den un calambrazo. De que aguantes el calambrazo. Eso es. Había sonido, tenía sonido. Sí, tenía sonido y la verdad que los gritos de la gente daban un poquito de miedo. Sí. Y yo lo primero que he pensado es que digo, ¿cómo de rata es la gente? Que se deja electrocutar. Claro, ¿a cuánto está el precio del chupito normal en ese bar? Porque para que te dejes electrocutar, para que te cobren 50 céntimos, pero bueno. Entonces de ahí hemos pensado, ¿por qué nos dejaríamos nosotros electrocutar o dar un calambrazo? Tú por chupitos a 50, ¿no? Yo desde luego a 50 céntimos, ¿no? O sea, un chupito, pues no. Es que... Yo lo primero que he pensado es que es una gilipollez. Lo digo así. Y lo segundo, que quien quiera chupitos que se los pague, pero no a costa de su salud. Pero yo creo que... Bueno, pero si es a costa si son tontos, porque hay que ser tontos. Porque hay problemas importantes con el alcohol, como para encima darlo casi gratis por darte una descarga. Claro, pero yo digo ¿cuánto vale el chupito? O sea, que vale 6 euros un chupito para que te compense la... Al cuarto chupito, ¿tú crees que sientes la descarga? Pero otra pregunta importante es saber qué afecta, qué es más dañino a tu cuerpo. Sí, el calambrazo o el alcohol. O el alcohol, claro. Porque yo de todas maneras... que yo he dicho que esta mañana he dicho que debería intervenir la policía. Y dice, sí, está en manos de la consejería, no sé qué. Digo, no, es que la policía tiene que entrar a saco en ese esto bar. lo quitarán pronto, supongo. Pero yo, de todas maneras, siguiendo con el juego, yo me dejaría dar descargas eléctricas varias. ¿En cualquier parte de tu cuerpo? En cualquier parte de tu cuerpo. No, del tuyo. Imagínate cuál. Del mío, sí. A partir del sábado a las 10 de la noche, a cambio de ganarle la Copa del Rey al Barça. Calla. ¿En serio? ¿En serio? Sí, así. Hombre, no como para quedarme tonto para no celebrarlo luego. Claro, a ver si no lo voy a poder celebrar. Habría que ver el nivel de descarga también, porque claro, no sé si las descargas el ruido o sea, ¿aguantarías descargas eléctricas cada 5 minutos para que el Madrid ganara? Pues o por lo menos cada ataque de la MID.
una descarga para que no marcara. Madre mía. No, o para tú como te quedaras goles. inconsciente y te perdieras el ataque. También puede ser. Así cuando abrieras. Pues yo eso no lo haría ni por el Barça, hijo mío. Yo creo que llegado a este punto, descargas por nada, ¿eh? ¿En serio? Sí, Venga, ¿por qué? hombre. ¿Una descarga? ¿Por qué te van a dar una descarga, hombre? Las descargas en internet. Las descargas en internet. Por dinero. Pero por bueno, Por depende mucho, de- ¿eh? Por 6 euros no, pero lo que hemos dicho, a partir de 100 euros. No, puede. por 100 euros yo tampoco me doy. No, yo por 100 euros. Pero una descarga. Si son sí, descargas por 100 Hombre, euros. si es una, si es una tonterita, Una por 100 euros, descarguita, sí. claro. Hombre, tal como está la vivienda por el alquiler del piso. No, Claro. por el alquiler No, del vamos. piso, Bueno, la pero silla eléctrica. Totalmente. Lo que pasa es que luego no podrías disfrutar Claro. del piso. Pero sí, yo creo que por pocas Hombre, cosas. Pero, ¿y habéis hecho alguna vez algo a cambio de que os den algo gratis? O sea, que no sea descarga eléctrica. Es que no se me ocurre. Pongamos así. límites a esto. Sí, no sé, bailar o porque también hay en muchos bares esto de si te bebes 700 cañas No la de pagas, no las no la pagas. pagas. Sí. Esto también Sí. lo hay. O retos de comida. De estos Sí, de- si te comes todo el menú, Sí. O te lo restaurante de comes comida, gratis. Eso es sí. muy americano. Pero bueno, ha quedado claro poco que Homer, aquí ¿no? el único que le falta, o sea, que tiene un cable pelado, es Sergio, porque es el único que Bueno, se deja- por la Copa a del ver, Rey, cualquier cosa. Y por la Copa del Pedro, Rey. Yo también. estoy con Sergio, ¿eh? Los dos. Sí, sí, por ¿Y sabes supuesto. por qué? Estoy ¿Por yo qué? por ir a daros las descargas. Es que pensamos Sí. que no vamos a ganar. Entonces. No solo no pensamos que no vamos a Que ganar, te pueden zumbar, pensamos que nos van a dar tan escarmiento que casi con empatar y llegar a la prórroga nos damos descargas. Pero ¿eh? no se total. puede ir con esta actitud por la vida. Mira, que os den la descarga y un chupito de esos de 50 céntimos del bar de Oviedo. Pero tú también te dejarías con descargas eléctricas. Si me aseguran que el Madrid gana la final de Copa el sábado, un par de descargas me voy a jugar. Hombre. Nacho, tú dime que no, que estás ahí, que tú también eres del Sí, Madrid. también sabe. Habría que negociar en qué parte del cuerpo, pero a lo mejor ¿Tú por la Copa también? del Rey, cuidado. Sí, claro. En la mano. Pero ojo que esto no lo han inventado estos, ¿eh? ¿No? Esto es una costumbre mexicana, nos Sí, han contado. nos lo ha contado ¿sí? Marta del Vado. Marta de del las Vado descargas. nos ha contado que cuando ella estuvo en México, Las es muy fiestas. con el tequila se cogen de las manos y se dan unas descargas. Sí, sí, Bueno, sí. es que para Grupales, tomarte un buen al tequila final. igual te hace falta una buena descarga Sí, también. ha dicho que hay muchas fiestas en México en las que siempre hay uno que lleva pinzas y Que lleva las se dan pinzas para las descargas. Pues, Sí, sí. pues mejor me lo pones. Y le llaman el toque. Pues mejor me Perdón. lo pones a mí, a Nacho y a Pedro junticos el sábado que nos descargamos. Unidos por la misma causa, claro. Electrocutados por la misma causa. Así charrado. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was the queen of the Hollywood Hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a Greyhound tonight. Too much lipstick and a dress real tight. Looks like a woman, but she ain't Pues vamos terminando con el último compás, Brian. Bueno, Brian acaba el último compás con Brian. Vamos al grano, dale. Hostia, Brian habla en tercera persona. Brian con Brian. Como los locos. No, bueno, Le han dado una iba a decir descarga. como Alcaraz. Como los locos, pues muy bien. Ha pasado por la Estamos silla todos un poco eléctrica locos. y… Venga, Bueno, Brian, quiero terminar con dile a Ali- Brian que acabe. Eso es. Quiero terminar con Alicia Borrachero, que ya es amiga del programa de Hoy por Hoy. Nos ha dejado una reflexión maravillosa en Amigos Alegres sobre el éxito, sobre la vida en Hollywood, sobre lo que todo el mundo conoce como el sueño americano, ¿no? Que en realidad es una apuesta llena de renuncias en la que no todo es tan bonito. Hace unos años, cuando yo hice alguna pequeña incursión en alguna película también americana, un periodista me preguntó, ¿te gustaría dar el salto a Hollywood? Y yo recuerdo que le dije, mira, perdóname, pero me parece que esa expresión es una gilipollez. Y eso se publicó como titular. Y lo dije por eso, porque creo que lo que han hecho Javier y Penélope es una proeza. Pero no sé si a la gente joven se le transmite lo suficiente el nivel de apuesta, de esfuerzo y de renuncia que supone hacer algo así y además conseguirlo, pero antes hay que apostar. Yo imagino noches de hotel en soledad, imagino mucho tiempo sin la familia, imagino lo que debe ser actuar en una lengua que no es la tuya. Yo hablo inglés porque tengo madre americana. Es una verdadera peregrinación hacia un sueño, hacia unas posibilidades de la vida y bueno, ¿cómo lo voy a valorar? Me parece mucho más que una proeza, me parece un ejemplo para la gente joven, me parece un orgullo como compañera, como actriz española y me parece que son un referente profesional sin ninguna duda, pero conociéndolos para mí incluso más un referente personal por su calidad humana. Pues terminamos la proeza que se hace cada día a este programa. También. Con Y sin gente que se descargas quiere eléctricas. electrocutar. En una lengua que no conocemos. Volveremos mañana a partir de las 6
desde Roma una parte del equipo y desde aquí el resto. Buen Les viaje. esperamos, pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.